8 de enero de 1959, el comandante Fidel Castro entraba triunfante en La Habana después de una guerra revolucionaria contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. Han transcurrido 25 años de bloqueo después de una invasión, y Cuba es hoy una realidad socialista. Comandante, entre aquellos ideales que inspiraron la revolución de aquellos jóvenes que se lanzaron a la sierra para pelear contra una dictadura y la Cuba de hoy, hay mucha diferencia, hay muchas cosas que se quedaron en el camino. Yo no podría decir así. Yo pienso que desde los primeros momentos los planes nuestros eran muy ambiciosos respecto a la idea de transformar nuestro país en todos los órdenes. Pero yo pienso de que aquellas ideas se fueron enriqueciendo por el camino. Si tal vez algunos pudieran hablar de que han realizado una parte de lo que se proponía, yo pienso que nosotros hemos realizado más de lo que nos proponíamos. ¿Qué quiere decir esto? Veíamos entonces las cosas más sencillas, más simples. Y teníamos un ideal revolucionario muy avanzado. Pero a lo largo de nuestra lucha, el contacto con las realidades, el conflicto con esas realidades, fue enriqueciendo nuestro programa. Por ejemplo, cuando el Moncada había un programa muy avanzado. Todavía no era un programa socialista, pero era la creación de las bases para la construcción del socialismo en nuestro país. Ya nosotros pensábamos totalmente como socialistas, pero habíamos hecho un programa acorde con las realidades posibles entonces. Pero puede decirse que desde los primeros años se cumplió el programa de Moncada y fue superado el programa de Moncada. Y ahí nosotros estamos haciendo cosas que realmente en detalle no podíamos habernos imaginado en aquel entonces. Pero sí puedo decir que nosotros no nos conformamos con lo que aspirábamos entonces, sino que hemos seguido luchando y hemos llegado a concebir nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos propósitos, nuevas perspectivas que estamos realizando. En el camino pudiéramos decir que no quedó nada. Comandante, hablaba usted del Moncada. A usted le detuvieron y podríamos decir que casi milagrosamente no le mataron, pero se celebró un juicio. En ese juicio usted dijo una frase famosa: la historia me absolverá. Ahora, a 25 años del triunfo de la revolución, ¿cree usted que la historia le absuelve? Yo pienso que la historia nos ha absuelto hace mucho rato ya. Pienso que la historia tendrá que seguirnos juzgando nuestra obra como revolucionario, pero yo tengo la completa convicción de que las futuras generaciones de nuestro país e incluso de otros países reconocerán lo que ha significado nuestra lucha, el mérito de nuestro combate revolucionario en condiciones tan difíciles, en las vecindades del país imperialista más poderoso del mundo. Y la obra de la revolución perdurará. Y estoy absolutamente convencido de que el juicio de la historia será absolutamente favorable. Comandante, ¿cómo recuerda usted a los compañeros caídos en el combate o desaparecidos, como el caso de Camilo Cienfuegos, personajes importantes en la lucha guerrillera con usted? El camino ha sido duro en ese sentido, desde que empezamos las conspiraciones, bueno, más que las conspiraciones, la organización de la revolución, en los meses siguientes al golpe de Estado de Batista del año 52. Y entonces el primer contingente tuvo grandes bajas, que fue el contingente que atacó el Moncada. Murió un número de compañeros en el combate y muchos fueron hechos prisioneros en los días subsiguientes. Y alrededor de 70
fueron asesinados. Fueron torturados horriblemente y asesinados, sobre todo en los primeros 5 o 6 días. Aquello levantó una ola de protesta muy grande, no protesta pública, pero sorda, de indignación en todo el pueblo, y más o menos al cabo de 6 días o 7 días quedamos un grupo de 3 nosotros. Estábamos pensando atravesar la bahía para dirigirnos a las montañas de Oriente, y entonces cometimos un error, que fue quedarnos a dormir en una pequeña cabaña de guano. Nos tomamos ese lujo, pudiera decirse. Los días anteriores habíamos estado durmiendo sin hamaca, sin capa de protección de agua, en las laderas de las montañas, y ese día cometimos ese error. Y muy temprano una patrulla llegó y nos despertó con los fusiles sobre nosotros, nos despertaron con los fusiles sobre el pecho. Pero por una de esas cosas extraordinarias, había un teniente de apellido Sarría, que estaba de jefe de la patrulla. La patrulla estaba sedienta de sangre. Y entonces nos pidieron identificar, y nosotros dimos otra identificación. Pero entonces el teniente estaba haciendo un esfuerzo para que los soldados no nos mataran. Chava con los soldados. Cuando yo vi el comportamiento del oficial aquel, me pareció un hombre digno, pero me percaté enseguida que era un hombre excepcional. Entonces le dije, yo no lo quiero engañar, yo soy fulano de tal. Y entonces él me dijo, no lo digas, no lo digas. Y realmente, prácticamente nos protegió, hasta que nos llevaron a la prisión. Nos pusieron ya allí. Se hizo público en toda la ciudad la noticia de que habíamos caído prisioneros, y había tal indignación con la ola de crímenes cometidos que entonces el gobierno, un poco atemorizado ya, decidió tener cuidado, es decir, que no nos mataron en el primer momento. En etapa ulterior hicieron planes de eliminación física, pero de una forma o de otra fracasaron aquellos planes. Pero ya en el Moncada nosotros tuvimos un gran número de compañeros que murieron. Hay que imaginarse lo que suponía para nosotros la suma de 2 cosas: la adversidad, la derrota, pudiéramos decir, inicial, el fracaso de los planes iniciales, y la muerte de un gran número de compañeros con los que estábamos entrañablemente unidos. Después un grupo fue enviado a la prisión, el grupo de sobrevivientes. Nosotros en el juicio planteamos que sí, todo nuestro derecho y toda la justificación de nuestra lucha, ninguno nos rechazó los cargos. Al contrario, convertimos el juicio en una batalla política contra el régimen, al extremo que a mí me aislaron. Porque como yo era abogado, yo desde el primer momento reclamé el derecho a defenderme. Y a la vez que era acusado, como abogado me convertí en una especie de interrogador de los soldados y de los criminales. Entonces, en la tercera sesión ya no me llevaron al juicio. Me separaron de todos los demás, me hicieron un certificado que estaba enfermo, los médicos fueron a verme, eran unos médicos decentes, y me explicaron el problema, que ellos tenían que decir que yo estaba enfermo. Trataban de persuadirme que yo aceptara aquello, le digo, no, yo no lo acepto. Entonces ellos de todas maneras hicieron, yo le dije, cumplan ustedes su deber, que yo cumpliré con el mío. Hagan ustedes lo que crean que deban hacer, yo haré lo que yo deba hacer. Entonces logré, aunque estaba incomunicado, pasar una carta al tribunal, y le envié una carta que fue leída allí, resultó espectacular, en que yo denunciaba que estaba perfectamente bien de salud, que no me permitían asistir al juicio para evitar las denuncias y las pruebas de los crímenes que habían cometido el gobierno de Batista contra los prisioneros. Pero entonces ya no le hicieron caso al tribunal, no le hicieron caso a nadie, me dejaron aparte y después me juzgaron solo, en un cuarto de un hospital, que fue donde yo pronuncié el discurso de defensa y el programa del Moncada.
Después estuvimos casi 2 años presos. Después, como consecuencia de un fuerte movimiento popular reclamando la amnistía de todos los presos y la solución de los problemas del país, Batista, que estaba en un programa de legalización de su gobierno, se proponía unas elecciones y dentro de ese contexto aceptó la idea de la amnistía y fuimos amnistiados. El gobierno se vio en una situación muy embarazosa, prohibió todo acceso nuestro a los medios de divulgación masiva, radio, televisión, prensa, y entonces se demostró lo que nosotros queríamos demostrar. Se iniciaron las persecuciones, entonces nosotros salimos poco a poco hacia el exterior, con el propósito de organizarnos en el exterior para reiniciar la lucha, puesto que ya, si bien en una primera fase, cuando éramos pocos conocidos, cuando el gobierno creía que tenía otros adversarios más peligrosos, no nos prestó atención a nosotros y organizamos todo el movimiento que precedió al Moncada casi en la legalidad. Es decir, hicimos todo nuestro trabajo de organización y preparación militar sin estar clandestinos. Pero después era absolutamente imposible, éramos muy conocidos, estábamos muy vigilados. Y ya desde la prisión habíamos concebido nuestra estrategia de lucha. Salir al exterior, organizar otro núcleo de combatientes e iniciar la lucha en las montañas. Era lo que habíamos pensado después que fracasó el ataque al Moncada. Que nuestra idea de sacar el Moncada era ocupar los fusiles de la fortaleza, sublevar Santiago de Cuba, llamar al pueblo a una huelga general y, si no lográbamos derrocar el gobierno, replegarnos hacia las montañas e iniciar la guerra irregular en la montaña con no menos de 1.500 o 2.000 armas. En la prisión ya elaboramos más la idea de llevar a cabo la lucha irregular. Esto tiene sus razones, producto de análisis serios que hicimos sobre lo que es un ejército moderno, los medios represivos con que cuenta un gobierno. Se discutía si técnicamente se podía luchar o no contra el ejército. Existía la afirmación aquella, el apotegma de que se podía hacer una revolución con el ejército o sin el ejército, pero nunca contra el ejército. Nosotros nos percatamos, como resultado de la experiencia misma de la historia de Cuba, de la meditación sobre estos problemas, que en determinadas condiciones y determinadas circunstancias se podía luchar contra aquel ejército. Elaboramos esas ideas en las prisiones, salimos de las prisiones ya con toda esta idea y nos organizamos en México. Un grupo reducido. Nosotros pensábamos regresar con unos 300 hombres. Considerábamos necesarias unas 300 armas automáticas. Y realmente pudimos regresar con 82 hombres y solo había un arma automática. Algo peor, tuvimos reveses iniciales duros, cometimos errores también, cometimos descuidos. Comandante, perdón, ¿en México conoce usted a Che Guevara? En México, sí. Y ya se incorpora al movimiento. Podemos decir que a los pocos días se incorpora al movimiento, porque él era un hombre de ideas muy avanzadas, muy revolucionarias. Había estado en Guatemala, estaba allí cuando se produce la intervención de la CIA en Guatemala, el derrocamiento del gobierno de Arben. Está muy amargado, muy indignado con todo aquello y rápidamente se unió a nosotros. ¿Usted había estado en Bogotá también? ¿Tenía su experiencia con el Bogotazo? Sí, yo había estado en Bogotá cuando el 9 de abril, por ahí hay un libro de Arturo Alape que narra muy bien todos los acontecimientos. Él me hizo una larga entrevista y yo le expliqué todos los datos sobre él. Pero me sirvió de experiencia la experiencia de Bogotá en cierta forma, porque vi un pueblo sublevado, me sumé, participé. Y la experiencia más importante que pude sacar es que cuando el pueblo no tiene dirección, es posible que se produzca el caos y la anarquía como ocurrió allí en Bogotá el 9 de abril. Eso nos sirvió de experiencia durante toda nuestra lucha en las montañas para hacer una campaña en favor de la disciplina, en contra de los saqueos, en contra de que alguien se tomara la justicia por su propia mano.
y fue muy útil porque realmente al triunfo de nuestra revolución no hubo un solo caso de hombre liquidado, de hombre arrastrado, de hombre donde la multitud se hubiera tomado la justicia por su propia mano. Nosotros hicimos leyes, planteamos que todos los responsables de los crímenes serían juzgados y el pueblo tuvo una impresionante disciplina en eso. Tuvo confianza. Creo que la experiencia de Bogotá, de una insurrección espontánea a la que le faltó dirección, nos ayudó mucho a elaborar las ideas que teníamos que inculcar en el pueblo acerca de cómo tenía que ser su comportamiento en la lucha y en el triunfo. Porque las revoluciones las desacreditan si alguien toma la justicia por su propia mano, si hay saqueos, si hay destrucción. Pero nuestro pueblo tuvo una disciplina impresionante, fue resultado de esa previa. Pero volviendo al tema de lo que tú preguntaste, nos organizamos en México clandestinamente, logramos adquirir algunas armas y preparar nuestra expedición, que fueron de 82 hombres. Los que pudimos en un pequeño barco, éramos un número mayor, pero el barco era tan pequeño que no cabíamos. Y al final hubo un criterio, después de seleccionar de luego a los mejores cuadros, a los más preparados, a los más capaces, nos quedaba un grupo de X que no cabían de ninguna manera. Al final los escogimos por el tamaño y el peso. Había unos cuantos que eran corpulentos, muy gruesos, no estaban en las categorías de los mejores, y entonces cogimos a los más pequeños. Así fue como llegamos a los 80. Usted en el camino, porque usted es bastante grande, ¿no? Sí, pero parece que yo tenía una autovaloración de que estaba entre los necesarios y entre los bien preparados para la lucha, puesto que me había tenido que convertir en instructor, se puede decir, de todos aquellos combatientes. Y no era muy grueso, era más bien delgado. Algunos de los que dejamos pesaban más que yo. Pero al final escogimos un grupo de 5 o 6 compañeros, delgaditos y pequeñitos, de los que no estaban entre las categorías, digamos, priorizadas para venir en la expedición. Tuvimos también momentos muy duros, muy difíciles. Se había producido el levantamiento de Santiago de Cuba días antes de nuestra llegada. Nuestra llegada se retarda porque nuestros conocimientos marinos eran muy escasos en realidad. Y cuando probamos el barco, lo probamos en aguas tranquilas y con poco peso. Cuando aquel yate de unos 60 y tantos, 70 pies recibe la carga de 82 hombres, más las armas y las municiones, su velocidad, que la habíamos calculado alrededor de 9 nudos, se reduce a 6 o 7 nudos, se reduce en 1/3 la velocidad del barco. Cuando salimos había una tormenta en el Golfo, estuvimos a punto de naufragar, tuvimos que marchar distante de la isla y hacer un recorrido de alrededor de 1500 millas. Llegamos con 1 pulgada de combustible en un amanecer en condiciones muy difíciles. Tuvimos que encallar el barco. El que dirigía el barco, que había sido marino, no conocía bien la entrada, trató de ir, salió y entró varias veces, ya era imposible. Yo dije, derecho. Le hice una sola pregunta: ¿usted está seguro que ese no es un callo, ese es el territorio firme? Digo, pues derecho a toda velocidad. Y así tuvimos que desembarcar en un pantano tremendo, nos tomó muchas horas. El enemigo pudo movilizarse, pudo establecer un cerco. Y así al cabo de un tercer día, en un momento, la gente estaba muy agotada, nuestra fuerza fue sorprendida totalmente por un batallón del ejército y fue dispersada. Se vuelve a repetir en cierta forma la historia del Moncada, vuelven a surgir las situaciones de compañeros que cayeron prisioneros, se vuelven a cometer decenas de asesinatos y con relación a los distintos grupos dispersos. Yo quedo con 2 compañeros, uno no tenía arma, otro tenía un fusil, 30 balas, yo tenía mi fusil y 80 balas, éramos 3. Raúl estaba con otro pequeño grupo, los 2 habían vivido la experiencia del Moncada, la experiencia de la prisión, y entonces tuvimos la misma idea, que aun cuando yo me quedé con 2 hombres, persistí en la idea. No me daba por vencido, no por sufrir un revés que deshizo el trabajo que habíamos realizado durante casi 2 años,
me desanimé. Después, a lo largo de la guerra, no se volvió a producir una situación de esta. La experiencia que fuimos adquiriendo, el terreno no lo conocíamos, lo estudiamos, nos relacionamos con los campesinos, nos fuimos ganando su apoyo y en realidad a los 25 meses de haber desembarcado habíamos derrotado un ejército de 70.000 hombres con armas que le habíamos arrebatado al enemigo en los combates. En realidad, poco a poco, al cabo de 5 o 6 meses éramos alrededor de 100, 120. Cuando finalizó la lucha éramos 3.000 sobre las armas. Teníamos 17.000 soldados cercados en Oriente y la isla dividida en 2 partes. Entonces se produce el colapso del régimen. Hay un intento de golpe para tratar de salvar a Batista, que Batista escapara. Nosotros continuamos las operaciones generales, operaciones militares, convocamos una huelga general y se sumó el pueblo unánime entero. Incluso los trabajadores de las estaciones de radio y de televisión se pusieron en sintonía con nuestra radio revolucionaria. Y a partir de ese momento era unánime, a pesar de que las direcciones sindicales oficiales estaban con el gobierno, la clase obrera nos dio un apoyo total, absoluto, y en 72 horas después del golpe de Estado habíamos desarmado a todo el ejército. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar, se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. ¿En qué sentido la ruptura de relaciones diplomáticas y del bloqueo de los Estados Unidos determina la radicalización de la Revolución Cubana? Porque creo que usted, digamos que definió la vía cubana al socialismo un día antes de la invasión de Playa Girón y en el momento en que estaban siendo bombardeados los aeropuertos nacionales para preparar la invasión. ¿En qué sentido determina la radicalización de la revolución? Yo era, desde el año 52 y desde antes del año 52, yo era socialista, yo era marxista-leninista, esa era mi convicción y mi educación. Yo era comunista, no era militante de un partido comunista, porque vi otras posibilidades. En esa época el Partido Comunista estaba muy aislado, había muchos prejuicios en el seno de nuestra sociedad, pero sin embargo había grandes movimientos populares que estaban contra la corrupción, el desgobierno, todo aquello. No tenían todavía una conciencia política revolucionaria, pero eran muy rebeldes, estaban muy inconformes con toda aquella situación de corrupción, desempleo, pobreza, explotación, en las masas campesinas, en las masas obreras, en las capas medias de la población, entre los estudiantes. Lo que no había era una cultura todavía socialista, una cultura marxista. Yo sí la tenía. Y un grupo del núcleo principal de dirigentes, porque yo mismo fui el predicador de esas ideas en todo ese núcleo. Ya incluso antes del Moncada nosotros nos reuníamos, hacíamos círculos de estudio,
Nos estudiábamos las obras de Lenin, las obras de Marx, la biografía de Mering. Me recuerdo en aquellos días la biografía de Carlos Marx por Mering. Fue uno de los libros que nosotros en Círculo de Estudiantes del Moncada nos estudiamos. Es decir, que hasta incluso hacíamos estudios. El programa del Moncada y el discurso de Héctor Hermida, si tú lo observas, es un programa muy radical, muy revolucionario, que iba hacia una transformación profunda de nuestra sociedad. Ya se hablaba de utilizar los recursos económicos para el desarrollo. Ya es una tesis anticapitalista, pero no es todavía un programa socialista. No se está planteando el socialismo porque yo comprendía que incluso no eran todavía no había madurado suficientemente nuestra conciencia política para plantear un programa socialista. A nosotros nos apoyaron, confiaron en nosotros, pero nosotros mismos estábamos por probar. Cuando el pueblo se percata de que hay un gobierno que está a favor de ellos, enteramente a favor de ellos y sus intereses, contra los terratenientes, contra los oligarcas, contra los monopolios extranjeros, el pueblo nos dio su apoyo, cada vez más resuelto. Ahora, a medida que transcurrían los meses con las leyes revolucionarias, se separaban de la revolución las capas más altas, porque en un periodo final de la lucha contra Batista, todo el mundo estaba contra Batista. Pero muchos de estos burgueses y muchos de estos terratenientes creían que con nosotros iba a ocurrir como con los demás políticos, que después, al llegar al poder, íbamos a ser controlados, dominados, que la influencia determinante de Estados Unidos sería decisiva, que aquí no se podía hacer ningún cambio social, y confiaban en eso. Cuando ellos empezaron a ver, por ejemplo, las leyes contra los monopolios, la ley de recuperación de los bienes malversados, la ley de alquileres, golpeó a mucha gente que tenía cientos de viviendas, miles de viviendas alquiladas, porque ya había adquirido un grado de concentración la vivienda. La de reforma agraria golpeó a la oligarquía terrateniente, a los grandes intereses. Todavía no habíamos tocado la industria, pero ya empezó toda la táctica y la estrategia de las campañas anticomunistas. Y paralelo a eso, nuestra campaña de prédica en favor de la unidad, de explicación de lo que era la revolución. Empezamos a combatir el anticomunismo porque el anticomunismo es el arma contra la revolución. Y entonces, un incesante contacto con la masa, una incesante explicación a la masa unida a las leyes revolucionarias, porque con prédica sola no se crea una conciencia revolucionaria. La conciencia revolucionaria se crea con los hechos revolucionarios y además con la educación del pueblo y la prédica. Así entramos en conflicto con los terratenientes, entramos en conflicto con los monopolios norteamericanos, entramos en conflicto con los bancos, entramos en conflicto con el comercio exterior, los grandes monopolios de comercio exterior, entramos y terminamos entrando en conflicto con la gran burguesía. Entonces, pero se desató la lucha de clases, digamos, entre los campesinos y los terratenientes, entre los obreros y los burgueses, entre la pequeña burguesía y la alta burguesía, porque teníamos un gran apoyo también de la pequeña burguesía, de intelectuales, médicos, maestros, ingenieros, arquitectos. Teníamos un apoyo grande, no todo, porque también una parte de esa burguesía tenía aspiraciones a ser algún día gran burguesía. Pero se desata la lucha sobre todo contra Estados Unidos. Las primeras empresas que intervenimos eran empresas que estaban saboteando la economía, porque nos creaban conflictos serios. No fueron en virtud de una ley de nacionalización. Lo que podría decirse que la hostilidad de Estados Unidos aceleró el proceso, hasta incluso impulsó el proceso, no determinó el camino de nuestra revolución. De nuestra revolución habría marchado inexorablemente hacia el socialismo. Inexorablemente nosotros nos considerábamos marxistas-leninistas, partíamos de los principios marxistas-leninistas y nos proponíamos una revolución socialista.
Che Guevara planteaba la posibilidad del nacimiento de un hombre nuevo. Él hablaba del hombre nuevo después de la revolución. ¿Cree usted que a los 25 años de la Revolución Cubana puede hablarse en Cuba de que hay hombres nuevos, hombres que no respondan tanto como antes a los estímulos materiales? Diría que hay hombres viejos que se transformaron en hombres nuevos. Y ha surgido una generación con la revolución que tiene ideas, actitudes absolutamente diferentes de la que tenía aquel joven del capitalismo, aquel joven enajenado, sin perspectivas, sin posibilidades, egoísta, que veía, cuya conducta estaba guiada por el principio de la supervivencia. Eso usted no lo observa en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes universitarios, preuniversitarios, de nivel medio. Usted no lo observa en nuestros niños. Encuentra una cultura diferente, una actitud solidaria. Y es mejor remitirme a un ejemplo. Cuando triunfa la revolución en Nicaragua, necesitaban maestros, necesitaban 1000 maestros. Después aumentó a 2000 el número de maestros. Nosotros hicimos un llamamiento. Dentro de tales edades, dentro de tales años de experiencia, ¿cuántos están dispuestos a ir a enseñar a Nicaragua? A los lugares más pobres y apartados de Nicaragua, a vivir allí con el campesino en las condiciones más duras. Y se ofrecieron 29.000. A los pocos meses los contrarrevolucionarios asesinaron a algunos maestros. Y entonces en un congreso de la juventud se ofrecieron 90.000 maestros para ir a enseñar a Nicaragua. Búsqueme un país que tenga esa gente. Nosotros solos, los cubanos, tenemos más jóvenes, más gente disponible para ir a cumplir una misión, por difícil y peligrosa que sea, en cualquier lugar del mundo, que los cuerpos de paz, más los misioneros de todas las órdenes religiosas juntas, nosotros solos. Pues si nosotros necesitamos 50.000, lo tenemos. Si necesitamos 300.000 jóvenes dispuestos a cumplir una misión de cualquier tipo, nosotros los tenemos. Yo me pregunto si los cuerpos de paz de Estados Unidos, si la Iglesia Católica, por la que siento respeto, si las iglesias protestantes, por las que siento también respeto, si todas juntas podrían movilizar 300.000 misioneros. Yo sí estoy convencido de que hemos creado una nueva generación y me palpo eso cada vez que me reúno con los estudiantes de secundaria, de preuniversitario, con los universitarios, con los jóvenes graduados. Realmente ha surgido un hombre nuevo. Ya al cabo de 25 años hay resultados, yo le digo que hay resultados. Pero esperamos tener resultados mejores en el futuro. Nosotros estamos muy lejos de pensar que la obra está concluida. No, ahora sí vamos a avanzar todavía más. Entonces, al principio, hace 10 años, hace 10 o 12 años, el 70% de nuestros maestros primarios no eran titulados. Hoy el 100% son titulados. En aquellos años teníamos que buscar un hombre de la calle, un estudiante, un hombre con un 7º grado, 8º grado para ir a enseñar, enseñarle una metodología de educación y llevarlo a una escuela primaria, a enseñar 1er grado, 2º. Hoy todos son titulados. Al principio empezaban a estudiar la carrera de maestro con 6º grado. Hoy empiezan con 9º grado. Ahora estamos preparando miles de maestros primarios como licenciados en educación primaria. En un futuro no lejano, la mayor parte de nuestros maestros primarios serán licenciados, graduados en la universidad, en licenciatura primaria. Tenemos casi 10.000 jóvenes estudiando en el exterior y 200.000 estudiantes universitarios en Cuba, incluyendo los adultos que estudian. Se ha formado toda una nueva generación de técnicos, tenemos mucha más facilidad de ahora. Médicos, teníamos 6.000 cuando triunfó la revolución, se fueron 3.000 para Estados Unidos, se quedaron 3.000 con la revolución. Ahora tenemos más de 19.000, estamos graduando 2.000 por año, estamos ingresando casi 5.000, graduaremos 3.000 del 88 al 90, del 91 en adelante graduaremos 3.500 por año. Ya sabemos la cifra exacta
de médicos, que vamos a tener cálculo conservador en el año 65. En el año 95, 65.000 médicos, tal vez sea un poquito más. Estamos haciendo los programas de formación de médicos cada vez más exigentes, más rigurosos, partiendo de la experiencia de los países más avanzados en medicina, de los programas, de los medios audiovisuales, de las técnicas más modernas de enseñanza. Tenemos los estudiantes de medicina con una especial selección por su expediente y su vocación. Y estamos formando decenas de miles de médicos, de una calidad tremenda. Estamos desarrollando las especialidades, también a partir de las experiencias más adelantadas del mundo. Empezamos ahora, esta misma tarde me reuní yo con 10 médicos, recién graduados. Son los primeros 10 que mandamos a la comunidad, ya como paso previo. Porque cuando en el futuro pensamos tener 30.000 médicos en la red, 20.000 en la comunidad, habrá un médico en cada escuela, en cada centro de trabajo, en cada fábrica, desarrollando experiencias nuevas ya, porque estos serán más bien guardianes de la salud, que llevarán el expediente de cada ciudadano, que verán cómo cumplen sus normas, sus planes de salud. Entonces nosotros somos hoy en la salud pública, en el campo de la salud pública, estamos en el primer lugar entre todos los países del tercer mundo, por encima de unos cuantos países desarrollados. A la vuelta de 15 o 16 años estaremos en el primer lugar del mundo, por encima de Estados Unidos, de Inglaterra, de Suecia, de todo eso. Y yo creo que produce mucha satisfacción poder afirmar eso sobre una base realmente sólida, como que estamos haciendo, sobre todo por la gente que estamos preparando, las instalaciones que vamos poco a poco construyendo. Y digo, ¿no sería esto mucho mejor emplear los recursos en eso que en armas? Y es que uno aprecia lo que vale hacer un hospital, un policlínico, un hospital especializado en ortopedia, un hospital pediátrico, lo sabe. Lo que significa eso de bienestar, de felicidad, de tranquilidad para la gente, para la familia. En educación, ya estamos luchando por un mínimo de 12 grados. Y éramos un país de analfabetos, de 30% de analfabetos y un 70% de semianalfabetos al triunfo de la revolución. Y ya estamos luchando por un mínimo de 12 grados. El promedio es más alto ya, pero por un mínimo de 12 grados. En el 85 estaremos. Entonces hemos creado las condiciones realmente para avanzar mucho más aceleradamente. Te compara los libros que se imprimían ante la revolución, los libros que se imprimen ahora. Decenas de millones y no alcanza. Aquí no se hace nunca una edición de 3.000 ejemplares, 50.000, 100.000. Hay que ver los niveles de instrucción y de cultura que ha ido adquiriendo nuestra población. Pero las condiciones que tenemos ahora son mucho mejores. Comandante, en el año 75 termina el proceso de institucionalización de la revolución con la creación de la Asamblea del Poder Popular. ¿No cree que han sido demasiados años? Creo que nosotros tardamos un poco más de lo necesario en llevar a cabo ese proceso de institucionalización que ha rendido tan excelente fruto para la revolución. Hoy en la planificación intervienen los municipios, intervienen las provincias, cuando se hace el plan anual y el plan quinquenal. Y ellos presentan sus necesidades, sus problemas, qué cosas quieren hacer, qué necesidades tienen, qué ayuda requieren, y se les toma muy en cuenta. Pero por otro lado, significó la legalización. Se inició una lucha por la legalidad socialista. Porque toda revolución lo primero que hace es liquidar las leyes que existen, las viejas leyes. Entonces se crea una especie de mentalidad iconoclasta contra las leyes. Resulta necesario entonces establecer el principio del respeto a la legalidad, a las nuevas leyes. Antes la gente ni siquiera se le prestaba atención a la carrera de Derecho, los primeros años de la Revolución. En los últimos años se le ha dado gran impulso, una cantidad de leyes, de reglamentos. Entonces ha adquirido mucha fuerza la legalidad socialista, el respeto por las leyes. Otra, la participación del pueblo por nuestro método electoral, porque los candidatos básicos, los delegados que eligen a todos los demás poderes del Estado,
son postulados por la masa. Se reúnen en cada distrito los vecinos y proponen el candidato. El candidato no lo propone el partido, lo propone la masa. No tiene que ser militante del partido. El individuo de más prestigio, consideran con más cualidades, lo proponen. A veces una circunscripción para elegir a uno nominan hasta 8. Cuando ninguno obtiene más del 50%, se repite la elección. Entonces ya esos delegados de circunscripción son los que eligen todos los demás delegados. Son los que eligen el poder popular municipal, el poder popular provincial y la Asamblea Nacional. Y esos son de libre elección por la masa, por la base. Es decir, no hay un partido que los postula. Los vecinos postulan al delegado de su circunscripción. Y eso le ha dado una gran participación. Se reúnen, le rinden cuenta periódicamente. Hay un contacto mucho más directo del Estado en sus diversos niveles con la masa de la población. ¿Qué significa el país sin Fidel Castro? Bueno, pues yo me sentiría realmente muy desgraciado y todos mis compañeros de la dirección del partido si pensáramos a estas horas que cualquiera de nosotros es indispensable. Hubo un tiempo en que éramos indispensables. Diríamos el periodo en que se estaba en esta idea, cuando éramos un grupo, cuando estábamos en la Sierra Maestra, en los primeros años de la Revolución. Pero aquí no se trata de un caudillismo, ni de un culto a la personalidad. Usted no verá en este país un retrato de Fidel Castro por las calles, ninguna calle lleva el nombre de Fidel Castro, ninguna estatua, nada que se parezca a eso. Porque una de las primeras leyes que hizo la Revolución fue prohibir eso. Usted no ve ninguna manifestación de culto a la personalidad en este país. Hemos creado una organización, instituciones, hemos creado las instituciones de dirección colectiva que funcionan realmente, porque ha sido un proceso de la época en que en mi caso, por ejemplo, era comandante en jefe de la fuerza, y un comandante en jefe manda una tropa, a cuando triunfa la revolución y así hicimos el Estado y creamos una dirección, y lo que hemos hecho es ir compartiendo poder, hemos compartido el poder, las responsabilidades, las decisiones. Yo no tomo decisiones unipersonales y todas las decisiones son discutidas por un organismo, una dirección colectiva. Tengo mis atribuciones en mi campo, un número de cosas que puedo hacer en dependencia de su importancia, que puedo tomar yo asumir la responsabilidad, pero todas las cuestiones fundamentales de la revolución las discutimos en la dirección del partido, las discutimos en el Comité Central del partido y las discutimos en la Asamblea Nacional. Han surgido miles de cuadros, incluso cuadros mejores que nosotros, cuadros más preparados con nosotros, que han tenido más tiempo, no tecnócratas, cuadros que saben de política, y cuadros que saben de economía, cuadros que saben de técnica. Yo estoy seguro que hay montones de cuadros mejores que nosotros, que vienen detrás de nosotros, que al menos tienen más preparación que nosotros. Lo que nosotros debemos saber es promover eso y no convertirnos nosotros en obstáculos de la promoción de esos nuevos valores. Entonces nosotros debemos saber promover a todos esos cuadros nuevos y estamos tranquilos porque hemos creado una obra que consideramos duradera, instituciones duraderas, permanentes. Nuestra revolución no depende de hombres ahora, esa es nuestra tranquilidad. De cómo podríamos ser felices si pensamos que todo aquello a lo que le hemos dedicado la vida se va a perder. Y nosotros tenemos un equipo de dirigentes, de gente que piensa y de gente muy capaz, muy capaz.
Si falto yo, ellos tendrán la responsabilidad. Surgirá otro cuadro centro. Es posible que nos surja un cuadro que sea tan conocido, porque es verdad que los fundadores de revoluciones adquieren un prestigio muy grande. La ola de la revolución entraña tal cantidad de justicia y se gana tal apoyo del pueblo que muchos fundadores de revolución han cometido después graves errores, incluso graves abusos por autoritarismo, y se los han perdonado, incluso. Es decir, es peligroso. Los hombres que fundan o participan en el surgimiento de nuevos periodos en la historia tienen mucha autoridad, y hay el riesgo, porque los hombres pueden ser vanidosos, autosuficientes, inmodestos, todas esas cosas. Yo creo que contra eso hay que luchar siempre. Primero, cada uno de nosotros tenemos que luchar contra eso. El exceso de susceptibilidad. Y yo creo que me he autoeducado muy bien en todo eso. Comandante, yo tengo que hacerle una última pregunta. Tú puedes hacer la que quieras, yo no te he puesto límite. El límite lo ponen ustedes, el tiempo, los rollos. Yo nada más les pido excusa porque tal vez me he extendido demasiado en algunas respuestas. Y tenemos que hablar de nuestro país, de España. Bueno, de nuestro país, de España, porque yo considero en parte que España es nuestra también. Como buen gallego. No es que yo tengo mis derechos españoles. He optado por la ciudadanía cubana muy sinceramente. Pero tengo derechos legales a la ciudadanía española, no hay que olvidarse. Hay que decir que a lo mejor puedo pedir el cédula en España para votar, pero no he estudiado ese aspecto jurídico de la cuestión. Pues vamos a hablar de nuestro país, comandante. Un anterior presidente estuvo aquí, se reunió con usted, y las relaciones en esos momentos eran buenas. Yo quisiera saber cuáles son las relaciones que Cuba mantiene con España. ¿Cómo ve el proceso democratizador español o el proceso de democracia en España? ¿Y cuáles son las relaciones que mantiene con España? Le voy a decir, esto es interesante, ¿no? En España tenemos relaciones históricas y relaciones objetivas. Fuimos la última colonia de España. Fuimos el único país de América Latina que tuvo que luchar solo contra España. Es decir, se ha hablado mucho de la guerra de Vietnam en este siglo. El Vietnam del siglo pasado fue la guerra de Cuba. No había 300.000 soldados españoles aquí. Fue una guerra muy heroica, muy dura. Eso tiene que ver también con las tradiciones de Cuba, las tradiciones combativas y el espíritu de nuestro pueblo. Todos los demás se libertaron juntos. Nosotros fuimos el último y tuvimos que luchar solos. Y cuando ya estaba por concluir la guerra, intervinieron los Estados Unidos. Dejamos de ser colonia española, nos convertimos en neocolonia, Estados Unidos. Pero quedaron enormes vínculos familiares, técnicos, económicos, culturales con España, costumbres españolas. Y ellos se mantuvieron. Incluso después de la independencia, decenas de miles de españoles volvieron a Cuba, a vivir a Cuba, entre ellos mi padre. Mi padre lo reclutaron en el servicio militar, allá en Galicia, y lo mandaron de soldado español aquí. Y después que se acabó la guerra lo repatriaron a España y después él vino por su cuenta, porque era de una familia campesina muy pobre de Galicia. Consiguió el pasaje y volvió. Muchos españoles regresaron, muchos españoles se establecieron aquí. Con los años fueron pasando los agravios de la guerra. Empezó la influencia de una nueva cultura, la norteamericana, un proceso de colonización no solo económica, sino cultural. Creo que nuestras raíces españolas y nuestra parte cultural española, porque tenemos cultura africana y cultura española, nos ayudó a resistir esa penetración. Pero bien, es decir, relaciones fueron históricas. Triunfa la revolución. Empieza una lucha contra el neocolonialismo. Estaba Franco en España y nosotros realmente éramos muy críticos de Franco. Y a pesar de nuestras críticas y nuestras diferencias ideológicas con el régimen, el gobierno español se mantuvo firme y mantuvo las relaciones económicas con Cuba y las relaciones diplomáticas. Eso hay que reconocerlo.
Parece que un poco el orgullo español influyó en cierta forma. Y como en cierta medida España fue muy humillada en la guerra del 98. Al final de aquella guerra, oportunistamente, el Estados Unidos, que surgía como imperio, interviene con una mayoría abrumadora de armas, de hombres, derrota a España, hunde la escuadra española, impone condiciones humillantes a España. No hay que olvidarse que la intervención de Estados Unidos significó para nosotros el surgimiento de una nueva potencia neocolonial y significó para España una gran humillación. Yo creo que los vínculos que existían entre España y Cuba y un poco el orgullo español y tal vez hasta el recuerdo de la humillación española puede haber influido en el hecho de que España se mantuvo firme, incluso el gobierno de Franco, debo decirlo. Y éramos adversarios ideológicos y críticos del gobierno español. Sin embargo, se mantuvieron las relaciones diplomáticas y económicas. Cuando se produce el cambio en España, las relaciones fueron mejorando. Ya dejaron de ser unas relaciones simplemente diplomáticas, formales y económicas. Se desarrollaron más en los intercambios culturales. Se hicieron más contactos de tipo político, ya más contactos directos con el gobierno que no habían existido antes. Se produce por primera vez la visita de un jefe de Estado o de gobierno, porque el jefe de Estado es el rey. Al rey lo hemos invitado y yo siempre le insisto en que estamos esperando su visita por aquí. Pero se produce la visita del jefe de gobierno, mejoran las relaciones, se hicieron contactos muy amistosos. Yo debo decir que desarrollé las relaciones muy satisfactoriamente con Suárez, se portó muy amable, nosotros, se interesó por Cuba y ya eso significó un mayor desarrollo de las relaciones. En todo ese periodo conocíamos a Felipe como adversario, como líder del Partido Socialista y de la oposición. Visitó Cuba como delegaciones socialistas, ha visitado más de una vez nuestro país o ha transitado de viaje hacia Panamá y lo he visto en el aeropuerto, o me he encontrado con él como en Nicaragua. Hemos tenido muchos contactos, relaciones personales buenas y lógicamente hay una mayor afinidad política en el nuevo gobierno español con el Partido Socialista Obrero Español. No tenemos los mismos puntos de vista, las mismas concepciones, pero como partido de izquierda tenemos más relaciones, más cercanía en lo político y más relación personal con él. No hay duda que el proceso de democratización de España ha significado un enorme avance. Creo que los españoles se han de sentir muy satisfechos de los cambios políticos, del nivel de democracia y de libertad que hay actualmente en España, una situación muy diferente de la que existía al triunfo de la revolución. Me parece que ha sido un éxito político para España, y conocemos la historia de España, porque en la escuela nos obligaban a estudiar la historia de Cuba, y la historia de Cuba es la historia de la colonia española durante 400, el descubrimiento y 400 años de dominio. Hemos tenido que estudiar todos los gobernadores españoles, todos los golpes de Estado de España y toda la historia de España. Se conoce bastante la historia de España. Y yo diría que esta es una época sin precedente en la historia de España. Es decir, España nunca vivió un periodo tan prolongado de institucionalidad, de democracia como el que está viviendo ahora. Esperamos que ese periodo se prolongue indefinidamente. Es un país que se ha industrializado, alcanza un nivel industrial alto. Nos interesa España a los latinoamericanos, nos interesa España a los países del tercer mundo. No quiero meterme en Honduras aquí. Una vez me metí a hablar de los problemas de la OTAN y me criticó todo el mundo, y hasta Carrillo
me criticó y dijeron que yo estaba haciendo una incursión en los asuntos de España. Pero yo quise decir lo siguiente, que yo le veo a España una oportunidad única y una necesidad de España, que son sus vínculos con América Latina y sus vínculos con el tercer mundo. Creo que en ese campo España tiene un gran porvenir. Todo lo que la aleje de esos vínculos, a mi juicio, nos perjudica a nosotros y perjudica a España. Mientras más se compromete España con Europa y más europea se sienta, nos sentimos afectados. Sé que una mayoría de los españoles quiere la Comunidad Económica Europea. No podemos oponernos o criticar que España, por razones económicas, quiera participar de los beneficios de la Comunidad Económica Europea, pero puede perjudicarnos en cierto sentido. Habría que ver cuál es el régimen de relaciones comerciales entre España y Cuba y España y América Latina después que España entre en la Comunidad Económica Europea, porque podemos salir perdiendo y no nos interesa mucho. Mientras más se mantenga España alejada de bloques militares, y lo digo con toda claridad, mejores pueden ser las relaciones de España con América Latina y el tercer mundo. Y yo veo en este momento que surge en España la época de la institucional, la época de la democracia, del desarrollo. España, que ha cometido muchos errores históricos, considero que cometería un gran error histórico en renunciar al grado de confianza y al grado de relación que puede existir entre América Latina, el tercer mundo y España, por el hecho de que España forme parte de un bloque militar. Y lo digo realmente sin quererme meter, simplemente estoy defendiendo mi razonamiento, y ya una vez me busqué una gran crítica por esto. Hasta los comunistas españoles me criticaron. No me meto, pero y acogiéndome a mi parte de español y a la libertad de derecho de España, me tomo la libertad de dar este punto de vista. Quisiéramos a España neutral, quisiéramos a España fuera de bloques militares. Si España se compromete con un bloque militar, adiós las magníficas posibilidades que existen hoy de algo que necesitamos nosotros y necesita España. Son sus relaciones con América Latina y sus relaciones con el tercer mundo. Pues nada más, queríamos darle las gracias especialmente por habernos concedido esta entrevista, a Rosa y a mí. Si tú quieres añadir algo para terminar. Solamente gracias, comandante. Yo simplemente quiero que me excusen por haberme extendido demasiado. Me imagino que ustedes tendrán que cortar y recortar. Ojalá dejen lo más sustancioso de todo. Pero los temas que ustedes abordan sobre 25 años de revolución, de antes y después del mundo, son muy extensos. Y no me gusta responder con simples consignas las preguntas, por eso he tratado de explicar. Muy bien, pues muchas gracias, comandante. Muchas gracias a ustedes.